Cansado de tanta indecisión, el pueblo encerró a los cardenales en el Palacio Pontificio para apresurar la elección. Surtió efecto, y al poco la Iglesia tenía un nuevo papa en la persona de Honorio III. Más grave parecía la disensión a la muerte de Clemente IV en 1269. Pasaron casi 3 años hasta la elección de su sucesor, el periodo más largo de sede vacante en la historia de la Iglesia. Y pudo haber durado más si el audaz pueblo de Viterbo no hubiera impuesto, en sentido estricto, el cónclave. Sucedió así. En Viterbo, 18 cardenales se eternizaban discrepando sobre quién de ellos sería el nuevo pontífice. El pueblo fiel, a cuya cabeza estaba San Buenaventura, se impacientó y decidió encerrar cum clave, con llave, a los cardenales hasta que hubiera papa. Tapiaron las paredes y las puertas del palacio episcopal y se quedaron fuera a la espera. Pasaron 2 meses y los electores aún seguían enfrascados en sus divergencias. El pueblo apretó las clavijas, racionó la comida a los cardenales. Ni por estas. Entonces, en pleno invierno de 1271, los de Viterbo quitaron el techo de la sala en que los cardenales se reunían. Acosados por el hambre y el frío, se avinieron al fin a elegir papa. Aquel esperado pontífice se llamó Gregorio X. No olvidó la lección. Convocó un concilio ecuménico en Lyon que estableció que las futuras elecciones se hicieran siempre en cónclave. Los cardenales debían estar herméticamente aislados y si en 3 días no elegían papa, se les racionaría la comida y tras 5 días ayunarían a pan y agua. Los cónclaves supusieron un progreso, pero el encierro no impidió que alguno resultara tumultuoso como aquel del año 1378 que dio origen al famoso cisma de Occidente. El cisma de Occidente se superó con la renuncia de Gregorio XII y la destitución por el Concilio de Constanza de Benedicto XIII, el Papa Luna, y de Juan XXIII. Para cubrir la sede apostólica, el concilio decidió admitir excepcionalmente en el cónclave a representantes de las 5 principales naciones. En 1417, este cónclave elevó al pontificado al cardenal Otón Colonna, que tomó el nombre de Martín V. La elección fue acogida con inmensa alegría por Europa entera. Después de 40 años, la cristiandad volvía a estar unida bajo un solo pastor universalmente reconocido. Apenas acabado el cisma, hacía eclosión en Italia el gran movimiento cultural llamado Renacimiento, que impregnó no solo la sociedad civil, sino el ambiente papal. Muchos cardenales del Renacimiento fueron hombres de su época. No es de extrañar, pues, que en algunas elecciones pontificias de este periodo resultara electo no el más digno, sino el estadista o el que prometiera más mercedes, o un papa de transición, o sea, un anciano no comprometido. Pero también en esta época brillaron papas con fama de santidad como Adriano VI, Marcelo II y San Pío V, el papa del Catecismo de Trento y de la victoria de Lepanto contra el turco. Los cónclaves del Renacimiento se vieron a menudo sometidos a presiones de los embajadores de los príncipes cristianos. En algún caso estuvieron salpicados de simonía. Se dieron incluso capitulaciones electorales, es decir, compromisos previos a la elección que podían limitar la libertad del futuro papa. La simonía fue prohibida en 1505 por Julio II, un papa típico del Renacimiento, quien declaró nula toda elección pontificia en la que se hubieran comprado votos. Las capitulaciones nunca llegaron a aplicarse y acabaron siendo prohibidas también. Durante la época renacentista se relajaron las normas sobre la estricta clausura del cónclave y el número de conclavistas. En 1550, los cardenales reaccionaron cortando de raíz los abusos que se daban en el interior del cónclave. Expulsaron a varios cientos de personas ajenas que se introducían en el cónclave con algún pretexto. Se renovó la prohibición de comunicar con los cardenales y se reforzó la vigilancia del cónclave por el exterior. Los reyes y príncipes, ya desde finales del primer milenio, han prestado gran atención a la elección del Papa. Y eso no solo por su influencia espiritual en una Europa en la que todos eran cristianos,
sino también por su carácter de soberano temporal de los estados pontificios que jugaban un papel en la política internacional. Hasta el Papa Pío IX, a mitad del siglo XIX, los papas, además de ser obispos de Roma y jefes de la Iglesia Católica, eran también monarcas del Estado Pontificio. El Estado Pontificio fue un estado, un territorio en el centro de Italia que Carlomagno y Pipino el Breve, su padre, le cedieron a la Santa Sede y que duró hasta que en 1870 la unidad italiana se hizo asimilando, uniendo a la Casa de Saboya todos los territorios, el reino de Nápoles, Sicilia, el ducado de Milán, la República de Venecia, el Gran Ducado de Toscana y los estados pontificios. A partir de ese día el Papa deja de ser señor de los estados pontificios. Hasta 1929, desde 1870, el Papa no tiene independencia territorial. En 1929, por acuerdo entre el Reino de Italia y la Santa Sede, se crea el Estado de la Ciudad del Vaticano, que permite que el Papa viva independiente, no sea súbdito de ningún señor temporal, pero en medio kilómetro cuadrado, el Estado más pequeño del mundo, no hay problemas políticos y el Papa no ve mediatizada su acción espiritual por ningún tipo de acción política. El colmo de la intromisión de los poderes seculares en el cónclave fue el veto, introducido por las monarquías católicas en el siglo XVII. Vetar a un candidato impedía que el cardenal excluido fuese elegido papa. El veto, aunque considerado como derecho por España, Francia y Austria, nunca fue tal derecho, sino una intrusión. La Iglesia la toleró un tiempo por considerar a dichas naciones como protectoras y, también, por el temor a contrariarlas y a traerse así mayores daños para la religión. La Revolución Francesa y las ambiciones de Napoleón suponían un daño más grave para la Iglesia. A la muerte de Pío VI en 1800, un periódico francés anunció: «Ha muerto el Papa y la Iglesia ha terminado. Ya no habrá más papas y no se podrá celebrar un cónclave». Pero justo antes de morir, Pío VI había dispuesto que los cardenales se reuniesen donde pudieran. Ese lugar fue Venecia, y allí fue elegido un papa heroico, Pío VII, que salvó la situación. A partir de Pío VII viene una lista de papas, elegidos todos canónicamente mediante este procedimiento, que constituyen, sin solución de continuidad, el mayor ejemplo que la Iglesia puede dar de santidad, de atención pastoral, de gobierno, de ejemplo al mundo. La prueba está que los papas actuales, no estoy hablando únicamente de Juan Pablo II, pensemos en Pablo VI, o en Pío XII, o en Pío XI, o León XIII, han tenido un peso en la vida del mundo como antes parecía imposible que lograran. El siglo XX se estrenó con el último veto de un monarca. Lo lanzó en el cónclave de 1903 el emperador Francisco José I de Austria para frustrar la elección del cardenal Rampolla. El excluido protestó enérgicamente, pero no salió. El que resultó elegido fue el cardenal Sarto, patriarca de Venecia. Como se resistiera a aceptar, le animaron diciendo: «Valor, eminencia, si habéis pilotado tan bien la góndola de Venecia, igual haréis con la barca de San Pedro». En la siguiente votación, el cardenal Sarto resultó elegido y llegó a ser Pío X. No tardó en poner fin definitivamente al veto. Nunca más ha sido esgrimido y hoy se considera impensable. El error máximo que se puede cometer ahora, cuando se está pensando en la sucesión de Juan Pablo II, es interpretar esa sucesión con motivos políticos, con motivos publicitarios, con motivos de influencia del Papa en el curso de los acontecimientos. A mí todo eso me parece absolutamente extraño a la realidad. Lo que es el Papa, sobre todo, es un pastor, es el pastor supremo de la Iglesia, el vicario de Jesucristo, y su categoría no es una categoría política, no es una categoría publicitaria, no se inscribe en el marco de las relaciones públicas ni en la política internacional, por mucha influencia que pueda tener, y que de hecho ha tenido Juan Pablo II en ella. No, la política lo invade todo menos esto. La misión del Papa es una misión espiritual, y a los papas habrá que juzgarles siempre, en definitiva, desde el punto de vista de su trayectoria espiritual.
A San Pío X le sustituye Benedicto XV, que hubo de sufrir la tragedia de la Primera Guerra Mundial. A él se debe el anterior Código de Derecho Canónico, la ley interna de la Iglesia. Tras su muerte en 1922, los cardenales eligieron a Pío XI. Fue él quien logró reconciliar a la Santa Sede con el Estado italiano, firmando con él un concordato que reconocía al Vaticano un territorio minúsculo pero plenamente soberano. Allí inauguró en 1931 la primera gran radio de onda corta, ideada y construida por Marconi. Radio Vaticana sigue hoy emitiendo en las principales lenguas del mundo. El cónclave que siguió a su muerte produjo la máxima expectación, pues Europa estaba ya al borde de la Segunda Guerra Mundial. El nuevo jefe de la Iglesia, Pío XII, trató de evitarla con dramáticos llamamientos a los países beligerantes.